¿Me dicen, por favor, cuando puedan ver la presentación? Yali, hay que se tarda un poquito. Gracias. Ok, entonces, ayer nos quedamos escribiendo qué son aquellas zonas de alta presión y qué características tienen las zonas de baja presión. Recordemos entonces que las zonas que se conocen como zonas de alta presión atmosférica son aquellas zonas en donde la presión atmosférica es máxima. Es una zona que se caracteriza, perdón, generalmente por tener cielos que son despejados, son áreas con poco viento, son áreas que tienen o son propensas a contaminación atmosférica. Hay una ausencia característica de nubes y de tormentas, y generalmente encontramos pues aquí zonas áridas, zonas desérticas o zonas polares. En estas zonas la incidencia de los rayos es generalmente menor, y decimos menor pues comparados obviamente con el Ecuador, que recibe la mayor incidencia de rayos solares, y pues incluye dos zonas principales. Estas son las zonas de subtropicales, de alta presión alrededor de los 30 grados de latitud, y las zonas polares frías de alta presión a los 90 grados de latitud norte y sur, obviamente. Recuerden entonces que estas son las zonas en donde, ¿verdad? Ya vimos parte de la circulación atmosférica, en donde desciende pues, aire frío, que es seco, y que viene pues de la tropopausa, y además de eso también se relaciona con las zonas de alta evaporación. Las zonas de baja presión atmosférica, entonces son zonas de baja presión, también se les conoce como zona de borrasca, que es una región en donde la presión atmosférica es baja, y esta zona se caracteriza por ser una zona de acumulación de vapor de agua, forma condensación de nubes y precipitación de lluvias y precipitación en forma de lluvia o en forma de copos de nieve. Es una zona en donde ascienden, son puntos en donde ascienden aire cálido con alto vapor de agua. Es una zona también de alta incidencia de rayos solares, y pues encontramos las zonas ecuatoriales cálidas de baja presión y las zonas circumpolares y medias de baja presión alrededor de los 60 grados de latitud norte y sur. Ay, que se me fue la pantalla. No sé qué pasó. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? Sí, pero en pequeña, Liz. Sí. Se cerró. Pero... ¿Ahora? ¿Ya lo pueden ver? Ahora sí. Ok. Entonces, pues continuando con explicando el proceso de movimiento atmosférico, les recuerdo entonces que esa circulación atmosférica no es constante en todo el planeta. Obviamente va a ser un poco más intensa sobre los océanos, y las precipitaciones en una zona determinada realmente van a ser producto de la evaporación que se da en otro lugar. Y eso es algo que ustedes tienen que, no sé si desaprender, porque generalmente cuando yo recibo estudiantes de oceanografía, generalmente creen que todo lo que es en una zona de evaporación es una zona también de condensación de vapor de agua en forma de nubes, y es totalmente lo contrario.
En una zona se evapora el agua y en otra zona se condensa el agua formando nubes. Por eso es que nosotros tenemos ese patrón que hemos estado viendo pues, a lo largo de la clase. Y esto también significa que por ese desplazamiento de zonas de evaporación a zonas de acumulación, pues se forman, pues, o hay corrientes de convección que describen el desplazamiento de masas de aire que pueden estar caracterizadas por la presencia y ausencia de vapor de agua. Recuerden, el aire no es lo mismo, o cuando hablamos nosotros de masas de aire, no estamos hablando de vientos. El viento se produce por el desplazamiento de masas de aire. Completamente diferente. Y es otra cosa que tenemos que desaprender de ahora en adelante. Va a ser una marcada diferencia entre el aire, todos sus compuestos, y el viento, que resulta del desplazamiento de masas de aire, así como las corrientes. Las corrientes de agua, sobre todo en la parte profunda, resultan del desplazamiento de masas de agua. En esta imagen, pues tenemos un ejemplo, un diagrama de pues, a lo que nos referimos sobre el movimiento atmosférico. Recuerden que ese movimiento no estamos limitando solamente a la troposfera entre la superficie de la Tierra y el límite superior de la troposfera, que recibe el nombre de tropopausa. Y entonces, como sabemos, ¿verdad? En las zonas de de baja presión, en donde el aire cálido está lleno de moléculas de vapor de agua, pues asciende. Una vez que llega a la tropopausa, pues se divide en dos. Generalmente siempre esa corriente se divide en dos, a ambos lados, derecha e izquierda. Vamos a concentrarnos en el centro. Continúa el aire perdiendo, obviamente, pues temperatura, perdiendo vapor de agua, y por movimiento de Coriolis, pues llega un momento en que empieza, o por efectos de la fuerza de Coriolis, llega un momento en que esta masa de aire que se está desplazando por toda la parte superior de la troposfera, continúa perdiendo pues tanto vapor de agua como temperaturas, se siguen creando. Llega un momento en que empieza a descender en zonas de alta presión. Aunque aquí este diagrama, recuerden que es un diagrama para facilitar la comprensión de este movimiento atmosférico, realmente no representa la realidad. La realidad es que realmente no es tan cuadrado el movimiento. En primer lugar, uno, porque el efecto de una fuerza de Coriolis que tiene, o que significa que hay un desplazamiento aparente de cualquier cosa que esté en movimiento hacia la derecha o izquierda, dependiendo del hemisferio que estemos hablando, hace entonces que realmente nuestra corriente, pero nuestro movimiento de masas de aire vaya siempre desplazándose hacia una dirección. Y entonces esto hace que nuestras celdas de convección atmosférico no sean así cuadradas, sino que tuviesen más o menos la forma de una gota de agua partida por la mitad. Que el punto más alto de la corriente de convección son las zonas de ascenso de aire frío, y a medida que se va desplazando entonces a lo largo de la parte superior de la troposfera, obviamente pues va disminuyendo de altitud por ese movimiento aparente, o por ese desplazamiento aparente causado por la fuerza de Coriolis, hasta que llega a descender. Y cuando desciende, pues aparte de la influencia que tiene la fuerza de Coriolis, también recuerden que el aire en ese momento pues va perdiendo vapor de agua, va perdiendo temperatura, se va volviendo más denso porque está más frío, y obviamente pues eso también es otro factor que participa en el descenso
de esa masa de aire que al entrar en contacto con la superficie de la Tierra, pues empieza a tener más efectos de la presión atmosférica. A medida va descendiendo, las moléculas se van compactando cada vez más y más, o se van condensando, se van juntando cada vez más y más por el efecto de la presión. También pues va aumentando la temperatura por esa condensación y el viento, pues cuando va llegando a la superficie sigue siendo frío, pero con mayor temperatura que a la que se encontraba en la parte superior de la troposfera. Y por ser pues un aire que va, que tiene muy poca cantidad de vapor de agua, sigue siendo frío, recuerden. Entonces, al momento de llegar aquí, pues, para establecer equilibrio con el ambiente circundante, este aire empieza a absorber la mayor cantidad de agua, de vapor de agua, por lo que se crean zonas de evaporación y se divide en dos. Otra frontera que encuentra a este lado de aquí, empieza a recorrer pues la superficie terrestre hasta prácticamente cerrar nuestra celda de convección atmosférica. Esto es prácticamente lo mismo que hemos estado viendo a todo lo largo de la clase, así como lo vimos en oceanografía geológica, así como vimos en estratificación de masas de agua, informaciones de celdas de convección. Es exactamente lo mismo. Por eso es importante, por eso les describí desde el principio. Es un concepto que lo vamos a utilizar a todo lo largo de la clase, que ustedes tienen que saber aplicar. Entonces, existe un patrón de movimiento atmosférico y es en donde el aire normalmente fluye de zonas de alta presión atmosféricas con dirección a zonas de baja presión. Y este flujo entonces de movimiento de masas de aire es lo que crea pues los vientos. Los vientos, vientos que ustedes conocen, hay vientos que son planetarios, o sea, son vientos que están presentes a nivel global, y también existen vientos que se forman localmente, como por ejemplo los vientos que se forman en cada costa de cada país, o en la parte continental de cada país, o sobre un punto específico sobre el mar, que no se da a nivel global. Y estos vientos entonces son los responsables, como ya saben ustedes, de transmisión de energía hacia la superficie de los océanos para producir ya sea olas, o si son lo suficientemente intensos, como tienen un fetch suficientemente largo, como para producir corrientes superficiales, ¿sabes? Corrientes que se forman en la capa superficial de los océanos. Muy bien, a ver, ¿quién me puede explicar qué es el efecto de Coriolis y cómo se aplica a cada hemisferio? Como, buenos días, como había mencionado, el viento de Coriolis surge por el movimiento del planeta, ¿verdad? Y se da a nivel de zona norte, se mueve con las agujas del reloj, y en la zona sur se mueve a contrarreloj. Ok, solo una corrección, no existen vientos de Coriolis. ¿Comprende? Perdón, ¿no existen los vientos qué? De Coriolis. Usted dijo, es que los vientos de Coriolis se mueven así. Los vientos alisios serían. Tampoco. A ver, ¿quién ayuda? La última parte es correcta en cuanto a dirección con respecto a los hemisferios, pero ¿quién me define correctamente lo que es la fuerza de Coriolis?
A ver. Vamos, yo sé que varias personas que han llevado la clase ya anteriormente. ¿Quién me explica la fuerza de Coriolis? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, Lick. Sí, estoy esperando una respuesta. No más hasta que no me den una respuesta. Esto ya lo tenían que haber leído. Bueno, damos por visto este tema. Si no han estudiado, ¿qué puedo hacer yo? ¿Te escuchamos? Lick. Hola. Hola. Adelante, adelante. Sí, bueno, lo que yo entiendo de la fuerza o la desviación de Coriolis en sí, como dijo la compañera, es una desviación que se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Y lo que se desvía es cualquier objeto, o en este caso masa, ya sea de agua o de aire, se desvía en la dirección que la compañera dijo por ese mismo efecto. Continúa. ¿Qué más había preguntado? Disculpe, es que entre tanta pausa. Definición del efecto de Coriolis y dirección con respecto a los hemisferios. Bueno, en el hemisferio norte, en este caso, las masas de aire se desviarían hacia la derecha. Entonces, la dirección de los vientos cambiarían. En el hemisferio norte vendrían de dirección noreste y en el hemisferio sur, por desvío, vendrían de dirección sureste, perdón. Pero eso únicamente se aplica a los vientos. No, también a las masas de agua. Únicamente. Mm.
En el caso de los temas que estamos viendo, creo que sí. No sé si estoy... Yo les estoy preguntando en general. Yo no dije en base a escenografía, sino que en general. ¿En qué aplicamos la fuerza de Coriolis? ¿Solamente a vientos y agua? No, licenciada, también se puede aplicar a otros objetos. Se aplica a todo objeto que se encuentre en movimiento sobre la superficie del agua. Entonces, continuamos con la circulación, ¿verdad? Eso les queda de tarea a ustedes. Recuerden que a esta clase tienen que venir preparados, o por lo menos leídos, para que tengamos, pues, una continuidad. Si vienen solamente a sentarse y escuchar, a estas alturas de la vida ya deberían de saber que eso no funciona en esta clase. Bueno, entonces nos saltamos ese tema, les corresponde a ustedes estudiarlo y continuamos entonces con la circulación atmosférica. Entonces ya saben ustedes que, pues, dentro de nuestra circulación atmosférica, dentro de la troposfera, entonces nosotros tenemos movimientos de masas de aire que se dan en forma de corriente de convección, ¿verdad? Así como lo habíamos hablado pues, anteriormente. Y en cada hemisferio se encuentran 3 celdas de convección o celdas de circulación atmosférica que vamos a estudiar. Esto recuerden, o les recuerdo, ¿están viendo la presentación todavía? Sí, Okay. Recuerden entonces que esto se da a todo lo largo de la superficie terrestre, no solamente se da en las esquinitas como este diagrama. Por eso es un diagrama, únicamente sirve para explicar y que ustedes entiendan mejor el sistema, no representa realmente la realidad. Entonces, las primeras celdas que vamos a estudiar son las celdas de Hadley. Las celdas de Hadley se forman por convergencia de los vientos alisios en una zona que recibe el nombre de zona de convergencia intertropical. Hablamos de ella. Ya saben ustedes que esta zona de convergencia intertropical es una zona que no tiene una posición fija, sino que se va a desplazar dependiendo pues, de la temporada del año y o sea, dependiendo del mes en el que nos encontremos. Pero más o menos se encuentra dentro de la zona intertropical. Entonces, la zona o la celda de Hadley, que se forma tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur de la Tierra, es una celda que está dirigida pues por, o tiene una dirección térmica. Eso significa que las fuerzas de dirección son es energía térmica en donde el aire asciende en una zona de baja presión que se caracteriza por ser cálida y se dirige a una zona que es más fría. En este caso, entonces, estaríamos hablando de que nuestra celda de Hadley se va a limitar por latitudes. Entonces, vamos desde la zona de convergencia tropical hasta más o menos qué grados de latitud se limita la celda de Hadley. Los 30 grados. ¿Y alguien más? a los 90 grados. A ver, ¿alguien más? ...30 grados norte y 30 grados sur. Muy bien. Recuerden siempre decir latitudes, es súper importante. En este caso sería alrededor de los 30 grados latitud norte y sur, en donde pues por efecto de todo, por efecto de densidad del aire, que ya es frío y es seco, por efectos de la fuerza de Coriolis y su desviación aparente, pues se distribuyen hacia esa latitud. Muy bien. Un segundo tipo son las celdas polares. Las celdas polares están limitadas entre los 60 grados latitud norte y sur y los 90 grados latitud norte y sur. ¿Creen ustedes
que las celdas polares tienen una dirección que está regida por la temperatura? Al igual que las celdas de Hadley, ¿o no? ¿Escucharon mi pregunta? ¿Escucharon la pregunta? ¿Sí o no? Sí, Lick. Ok, entonces mi pregunta es si las celdas polares tienen una dirección por temperatura al igual que las celdas de Hadley. Yo creo que sí, Lick, porque igual la temperatura afecta cuando el aire asciende y desciende. El aire se va enfriando a medida asciende a las latitudes más altas y por densidad vuelve a hundirse y a tomar calor de nuevo. Pero no está respondiendo la pregunta. Y eso tienen que, vamos a hacer un parentesito también, ¿verdad? Para ahora el examen, fíjense en las preguntas, ¿verdad? Yo no tomo en cuenta cualquier respuesta, yo tomo en cuenta una respuesta que esté relacionada con la pregunta. Entonces, aquí mi pregunta es, que si la dirección de movimiento de las celdas polares tiene la misma dirección de movimiento que las celdas de Haldon, o sea, tiene una dirección por temperatura en donde se desplaza de una zona de baja temperatura, perdón, de alta temperatura hacia una zona de baja temperatura. Yo creo que sí la tiene. ¿Por qué? Porque el aire tiende a ascender en las latitudes más cálidas. Bueno, entonces especifíqueme en la celda polar. Aplica su conocimiento en la celda polar. En este caso, la célula polar el aire empieza a ascender, perdón, en la latitud 60, de 60 grados norte y 60 grados sur. Entonces, a esa latitud esta es una zona, tengo entendido que es una zona intertropical. Y No. es por eso. ¿Qué significa intertropical? No, intertropical es en el Ecuador, ¿verdad? En la zona del Ecuador. ¿Qué Es que significa eso sí me confunde un intertropical? poquito. Que está en Que medio de los está trópicos. entre los trópicos. Perdona, dos personas hablaron al mismo tiempo. Que está en medio de los trópicos, intertropical. Exactamente, no necesariamente en el Ecuador, Ok. pero está entre los trópicos. Entonces, lo que tengo entendido de la célula polar es que el aire empieza a ascender a latitud 60 grados por temperatura, porque empieza a ganar temperatura. ¿Alguien que la pueda ayudar? ¿Cuál es la dirección de movimiento? Ya dijo la compañera, que no me dijo su nombre, asciende a los 60 grados latitud norte y sur. ¿A qué latitud desciende? Descendería a 90. Bueno, ¿en qué lugar es más frío? ¿A 60 grados o a 90 grados? A 90. A 90 grados es más frío, pero estamos hablando ya de las zonas polares. Entonces, mi pregunta es,
las celdas polares tienen una dirección por temperatura, o sea, se desplazan de una zona más cálida a una más fría, Sí, ¿sí o no? sí, Ahí está la respuesta, claro que sí, porque a 60 grados, latitud norte y sur es mucho más, pues no es cálido como en el Ecuador, ¿verdad? Pero sí la temperatura es un poco más elevada que en comparación de las zonas polares, ¿cierto? ¿O no es cierto? cierto. Muy bien. Entonces sí, porque en ambas zonas, en ambas celdas, si se fijan bien, la dirección de desplazamiento se da de una zona que tiene temperaturas más cálidas hacia una zona más fría. En la celda de Hadley se da el movimiento desde la zona de convergencia intertropical hacia la zona de latitudes alrededor de los 30 grados latitud norte y sur. Y existe una diferencia en temperatura, ¿verdad? Si bien ambos climas, ¿verdad? Un clima es subtropical y el otro clima es ecuatorial, pues siempre la zona ecuatorial, recuerden, va a ser un poco más cálida que las zonas subtropicales. Muy bien. Ahora miremos las zonas, ya les diré. La zona de la celda polar de Ferrer, que es una celda polar que se encuentra justo en el centro, ¿verdad? Entre las celdas polares y la celda de Hadley. Bueno, imagínense que no han visto esa pregunta, esa respuesta ahí, y piensen ustedes y analicen, y díganme si las celdas de Ferrer tienen una dirección por temperatura. Y díganme por qué. Bueno, ahí está la respuesta, pero analicen. Fíjense de dónde se da el desplazamiento, la dirección. Se da de una zona más cálida hacia una zona fría como las demás. No, Lick. No, a mí no me digan solamente no para mí no es una respuesta. Siempre díganme no por esto. La celda de Ferrer va a empezar a descender desde los 60 hacia los 30 grados con un aire más cálido y va a descender. A ver, ¿alguien más? Lick, Suani, yo tengo entendido que en la célula de Ferrer hay una zona de convergencia. Y creo que eso afectaría en que no se dé en la dirección así como se da en la célula polar. ¿Zona de convergencia de qué? Una convergencia de aire. De masas de aire. Uh-huh. A ver, ¿alguien más? ¿Por qué las celdas de Ferrer no tienen una dirección por temperatura como las celdas polares y las celdas de Hadley? No les pido que me den el detalle, solamente pues, que me expliquen la razón por la que decimos que no tiene ese tipo de dirección. No es porque a esa latitud no hay una diferencia marcada de temperatura. ¿No? Y no sé a qué latitud se refiere.
pero no es una razón. Fíjense bien a dónde ascienden los vientos y fíjense bien a dónde descienden. Necesitan aprender a analizar, chiquillos. Necesitan ver, ir más allá que solamente pues, ver la gráfica, necesitan interpretarla. ¿A qué latitudes asciende el aire en la celda de Fermi? Asciende a 30 y desciende a 60. Vamos a ver a alguien que pueda interpretar una gráfica, una imagen. Lick, Edgar, ¿no será porque únicamente se encuentran en zonas de alta presión? A ver, escuchen mi pregunta. ¿En qué latitudes asciende el aire y en qué latitudes desciende el aire dentro de la celda de Ferrel? Esa es mi pregunta. Luis, asciende a latitud 60 y desciende a latitud 30. Muy bien, Luis. Sabe leer, muy bien. ¿Qué zona es más fría? ¿Qué latitud es más fría? ¿La de 60 o la de 30? La 60. Perdón, escuché, solo escuché que alguien encendió el micrófono, pero no escuché. Muy bajito. La 60. La de 60, muy bien. Entonces, fíjense bien que esta celda de Ferrel tiene una dirección contraria a las demás. Las demás se movían, se desplazaban con una dirección de una zona que es más cálida hacia una más fría. En la celda de Ferrel, como pueden ver en la imagen y como les indican las flechas de dirección de la celda de Ferrel, pues aquí el desplazamiento se da de una zona más fría a una zona más cálida. Entonces, esta zona, esta celda, no tiene una dirección por temperatura como tienen las celdas de Hartley y las celdas de Ferrel. ¿Alguien tiene una idea por qué? ¿Alguien leyó? ¿Estudió? Creo que porque la de Ferrel se encuentra como entre los, a ver, donde la dirección del sol pega en un ángulo más fuerte que en la dirección polar. Entonces la celda Ferrel absorbe más energía que las demás. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna ideita? Bueno, esto es simple, no es tan complicado. Pues la celda de Ferrel se mueve de esa forma, simple y sencillamente, porque está influenciada, se encuentra entre dos celdas. Esa es más o menos una analogía de lo que ocurre con la celda de Ferrel. Entonces, se encuentra entre dos celdas que tienen un movimiento específico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si alguna vez alguien ha abierto algún reloj o si han visto en la parte interior del reloj o de cualquier otra maquinaria que requiere ese tipo de engranajes, pues entonces el movimiento de
cualquier engranaje que está en el centro o entre dos engranajes que ya tienen un movimiento parecido, pues el engranaje va a tender a tener un movimiento afectado por esto. Pues, normalmente va a ser un movimiento contrario. Entonces, cuando nosotros hablamos del movimiento de la celda de Ferrel, no tiene nada que ver ni con el ángulo, ni con la incidencia, es más que todo el resultado, pues de estar entre dos celdas que se encuentran en movimiento y que tienen la misma dirección de movimiento, pues esto hace que el movimiento de la celda de Ferrel pues sea contrario, ¿no? Es súper sencillo. Entonces, ¿cuál es el resultado de pues, este movimiento, el movimiento de todas las células de Ferrel, o el movimiento del desplazamiento de masas de aire? ¿Qué se forma cuando hay desplazamiento de masas de aire? ¿Cuál es el resultado? Lo acabamos de decir. ¿Qué es lo que se forma por resultado de desplazamiento de masas de aire? El viento. Los vientos, muy bien. Entonces, como resultado de este movimiento que se da a todo lo largo de la Tierra, en toda la troposfera, ¿verdad? Tenemos estas tres celdas que tienen mucha influencia sobre él, es más, se ve más, ¿verdad? No los tengo aquí. O se ven las celdas de Ferrel a todo lo largo de la superficie, que se ven así. Y esto hace entonces que se formen vientos que son planetarios y que son constantes. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los vientos planetarios principales que se forman por consecuencia de las celdas de convección atmosférica? ¿Cuáles son los vientos planetarios que existen? Los principales. Unos son los alisios. Bien. Unos son los alisios. Sí, ya los alisios los había dicho una compañera. ¿Qué más? Katia, los vientos polares, Muy bien. los vientos del oeste. Muy bien. ¿Qué otro nombre tienen los vientos polares? ¿Qué otro nombre tienen los vientos polares? Romy, no sé si son los chorros polares. No. Vientos polares del este. Muy bien, ¿verdad? También están los vientos polares, se les dice vientos polares del este. ¿Por qué se les dice vientos del este? ¿Porque van en dirección este o porque vienen del este? También. Katia, porque vienen del este. Muy bien, Katia. Recuerden que los vientos se nombran en base a la dirección de la que vienen. Las corrientes se nombran en base a la dirección hacia la que se dirigen. Muy bien. Entonces, vamos a explicar cómo se forman cada uno de esos vientos y relacionarlos pues con las celdas de convección atmosférica que ya conocemos. Ustedes que ya conocemos a ambos lados de los hemisferios. A ver si nos ajusta el puntillo. Tengo que ser las 8:55. A ver. Entonces, en esta zona de convergencia nos vamos a ubicar en el centro y vamos a empezar por la zona ecuatorial,
Pues en esta zona ya sabemos nosotros que esta es una zona de ascenso de aire cálido y llena de humedad. Y en ese proceso de ascenso, donde hay pues una baja presión atmosférica, pues, se forman las calmas ecuatoriales. Y en ese proceso de formación de las calmas ecuatoriales, pues recuerden ustedes que en este mundo no hay espacio vacío. Y hay algo que se quita, o sea, hay algo que va ascendiendo, pues va siendo reemplazada por otra masa de aire. Y en ese momento de reemplazo de masa de aire, con la que va ascendiendo, pues se forman los primeros vientos. Y aquí se forman entonces los vientos alisios, que son estos que estoy marcando ahorita en rojo. Los vientos alisios, entonces, tienen una dirección de desplazamiento. ¿Cuál es la dirección de desplazamiento de los vientos alisios? ¿Qué otro nombre reciben? Del este. Más o menos, ¿verdad? Más o menos del este, ¿verdad? Dependiendo de la posición en el hemisferio que se encuentra. Si se encuentran en el hemisferio norte, entonces la dirección va a ser noreste, y si se encuentra en el hemisferio sur, va a ser sureste. Entonces, en esta zona, por ascenso de aire cálido que forma la celda de Hadley y desplazamiento de masas de aire, pues se da como resultado, o se forman como resultado de esta circulación de la celda de Hadley, nuestros vientos alisios. Del noreste y del sureste, dependiendo de la posición con respecto al ecuador, y el desplazamiento va a seguir en dirección de una zona de alta presión hacia una zona de baja presión, o al revés. Fíjense, la dirección del viento, sea alisio, sea de una zona de alta presión o de una zona de baja presión. Si va de los 30 grados hacia la zona de convergencia tropical, entonces, ¿de dónde va la dirección? De una zona de alta presión a una zona de baja presión, o una zona de baja presión hacia una zona de alta presión. Fíjense la imagen. Van a una zona de baja presión a una zona de alta presión. ¿No? ¿Correcto? Estamos hablando de los vientos, no estoy hablando de las celdas de convección, estoy hablando de los vientos que se forman, los vientos alisios. ¿Un compañero iba a hablar ahí? Van de una zona de baja presión a una de alta presión. Esa es la misma respuesta que me acaban de dar, dije que era incorrecto. De una zona de alta presión a baja presión. Sí, ¿verdad? Si no es blanco, es negro. Entonces, los vientos, ¿verdad?, siguen ese patrón de desplazamiento de una zona de alta presión hacia una zona de baja presión. Muy bien, continuamos. Por efecto de ese transporte de la celda de Ferrel también se forman otros vientos. Entonces, en esta ocasión nosotros tenemos vientos del oeste que se forman. Los estoy marcando ahora en rojo, menos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y esto se forma pues de la misma forma que se formaron los alisios, por este desplazamiento de la celda de convección de Ferrel. Mi pregunta: si los vientos se llaman vientos del oeste, ¿significa que van en dirección oeste o vienen del oeste? Vienen del oeste. Muy bien, vienen del oeste, y
¿qué dirección de desplazamiento tienen? ¿Van de una zona de alta presión hacia una zona de baja presión o van de una zona de baja presión hacia una zona de alta presión? Vienen Van de de una una zona, zona de baja de presión y van para una zona de alta presión. ¿Incorrecto? ¿Tu compañero que iba a opinar por ahí? no iba a decir lo mismo, que van de una zona de baja presión a una de alta presión. Pero entonces sí sería, vienen de una zona de alta presión y van hacia una zona de baja presión. Perfecto, perfecto. Esa es la dirección de todos los vientos, eso lo vimos ayer. Los vientos siempre van de una zona de alta presión hacia una zona de baja presión. Y finalmente tenemos el último grupo o los últimos vientos planetarios que vamos a estudiar. Que son los vientos del este. Los vientos del este están formados por las celdas polares y van de una zona de alta presión, de 90 grados, hacia una zona de baja presión, 60 grados, a ambas latitudes. ¿Qué es lo que va a determinar realmente, por qué se representan estos vientos con flechas curviadas y no con flechas rectas? Porque son las direcciones de los vientos alisios. Una pregunta, ¿por qué en el diagrama se representa la dirección de los vientos con una flecha curviada y no una flecha recta? Por la desviación del efecto Coriolis. Bien, ¿verdad? Porque representan la desviación aparente causada por el efecto de Coriolis, que nos dice que en el norte va hacia dónde. En el hemisferio norte, ¿hacia dónde se dirige la desviación? Hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Hacia la derecha, entonces fíjense bien, ya podemos poner todo junto, ¿verdad? Entonces aquí en los vientos alisios les voy a dar el ejemplo. En primer lugar, desplazamiento de una zona de alta presión, 30 grados, latitud norte, hacia una zona de baja presión, 0 grados, es el Ecuador, la zona de convergencia, pues están influenciados por el efecto de Coriolis, por lo que el desplazamiento se da de una zona de alta presión hacia una zona de baja presión hacia la derecha. Y lo mismo ocurre pues con cualquier viento, con cualquier objeto que se encuentre en movimiento en el hemisferio sur. En este caso ya no va a favor de las manecillas del reloj o hacia la derecha, sino que va hacia ¿dónde? Al contrario, hacia la izquierda y sería Hacia contra las izquierda, agujas muy del bien. reloj. Bien, entonces aquí lo vamos a ejemplificar pues también en los vientos alisios, y eso ocurre en todos los vientos, no solamente en los vientos alisios. Entonces el desplazamiento va de una zona de alta presión, de grados sur, hacia una zona de baja presión, el Ecuador, hacia la izquierda o en contra de las manecillas del reloj. Todo el movimiento se va a dar así. Y eso equivale entonces a que esto está representado por esas flechas. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? Solamente quiero confirmarle, en las latitudes sur, entonces los vientos van a ir de una zona de baja presión a una zona de alta presión. Eso se da en las latitudes sur. En todas. El desplazamiento de las masas de aire se da en todas. Sí, es que eso había entendido, pero me confundí. Alta presión hacia una zona de baja presión. Eso es en todos los hemisferios.